Este es un podcast de divulgación científica. Todas las opiniones vertidas en él son responsabilidad de quien las emite y no representa el punto de vista del instituto. La Quinta Casa. Es un gusto estar una vez más en La Quinta Casa. Yo soy Axel Roldán y en este episodio, en la sección El Zaguán, hablamos de un tema que pareciera ha estado en boca de diversos actores sociales, tal vez desde los años 80 del siglo pasado, que ha sido objeto de críticas, pero también de reivindicaciones, que es una expresión urbana que no pasa desapercibida. Estoy hablando de el graffiti. Yo soy Marisa Higuera y hoy en la sección El Patio tenemos una entrevista que realizamos a distancia con la doctora Mariana Landeros Morales, quien actualmente realiza una estancia postdoctoral en nuestro posgrado, el posgrado en estudios socioterritoriales. Ella, junto con otras compañeras, se dieron a la tarea de organizar el Seminario Internacional de Investigación del Graffiti y Arte Urbano, a realizarse del 16 al 18 de octubre de este año. Finalmente, para la sección El Arco, elegimos el artículo Intervención Sostenible de la Imagen Urbana de Puebla a través del graffiti y el muralismo en los últimos 10 años, autoría de Gemma Margarita Morales Cuadra. Comenzamos. El zaguán. El graffiti es una expresión humana catalogada dentro del campo artístico, pero que ha tenido que enfrentarse a opiniones negativas desde sus inicios. Diana Molina y Verónica Mendieta afirman que apareció en la ciudad de Nueva York en los años 80 del siglo pasado. Los primeros elementos urbanos que se utilizaron como lienzos fueron los exteriores de vagones de tren y las paredes de diversos barrios en dicha ciudad. Quienes iniciaron con el graffiti eran mayoritariamente adolescentes, quienes escribían su nombre en forma de firma para demostrar su identidad en la calle. Se puede afirmar que el graffiti actualmente forma parte del llamado arte callejero y ha sido una de las expresiones socioculturales asociadas al hip hop. Este último es definido por Moraga y Solórzano como el conjunto de expresiones y significaciones artístico-contestatarias que toman lugar en el espacio urbano para explicar públicamente sueños, ideales y descontentos sociales propios de las condiciones socioculturales en las que se mueven sus ejecutores. Entonces, el graffiti es visto como un elemento disruptivo y, en el imaginario colectivo, se piensa como una expresión de los grupos sociales desposeídos. Incluso se llegó a considerar una forma de vandalismo. No obstante, esta percepción se ha ido modificando con el pasar de los años. El graffiti es un universo en sí mismo. Quienes han investigado esta expresión sociocultural afirman que hay varios estilos de graffiti, considerando el tipo de letra usada por quien lo realiza. Según el artículo El graffiti como artefacto comunicador de las ciudades, una revisión de la literatura, los estilos son tag, throw up, pieces, wild style y 3D. Los tags son los más antiguos y sencillos. Representan la identidad del artista a través de una firma. Los throw up son una abreviatura de 3 letras de la firma para poder realizarla de manera más rápida. En las pieces se usan más letras y los diseños tienen relleno, además de ser marcadas y elaboradas. El wild style se caracteriza por la utilización de una escritura prácticamente ilegible, conectada entre sí y que representa movimiento. Y el 3D es un diseño con la perspectiva del uso de 3 dimensiones. En el artículo antes citado se afirma que es usado como medio de expresión ciudadana, ya que posee características propias, las cuales facilitan su interpretación y comunicación. El graffiti como medio de comunicación expresa un mensaje, el cual a su vez puede ser interpretado bajo las percepciones de quien lo está recibiendo, siendo el graffiti una herramienta de legitimidad y un medio de transmisión cognoscitiva. Es importante decir que el graffiti no necesariamente tiene una relación directa con lo que se ha llamado arte urbano, y esto tiene que ver con el objetivo comunicativo de cada expresión artística o sociocultural. Para quienes realizan graffiti, el objetivo es mostrarse, hacer que los demás vean que quien pintó el graffiti estuvo ahí, que tuvo la osadía de tomar una pared, un vagón de metro o tren o alguna superficie para plasmar su firma. Esto es, una exaltación del yo, en palabras de Christian Nass. En tanto que el arte o intervención urbana busca mostrar un mensaje, interactuar con la superficie y con quien observa dicha intervención. En palabras del grafitero 2J, pretende tener una relación con el espectador, crear en el viandante de la ciudad una reflexión, una parada en el camino, impedir que lo cotidiano se convierta en monotonía. Para ampliar el tema, vamos a la sección El Patio, en la que platicaremos con una investigadora del graffiti, la doctora Mariana Landeros Morales. Vamos allá. El Patio. Bienvenidas a todas y a todos los que nos están escuchando. Hoy en este episodio tenemos a una invitada especial. Ella es la postdoctorante Mariana Landeros Morales, quien se encuentra precisamente realizando
una estancia de investigación postdoctoral en nuestra quinta casa, el posgrado en estudios socioterritoriales. Mariana, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida a este espacio. Hola, muy buenas tardes, Yatel. Muchas gracias por la invitación. Mariana, queremos saber de entrada cuál es tu formación profesional, licenciatura, maestría, doctorado, algunas otras cosas que hayas estudiado. Ok, bueno, yo soy arquitecta de formación, soy egresada de la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde junto con mi prepa hice una carrera técnica en artes plásticas. Entonces de ahí me nace el gusanito por trabajar la cuestión de las artes, y en el momento en que yo estudié la licenciatura, pues lo que había en la universidad, que era en Culiacán, donde yo vivo, era la posibilidad de estudiar arquitectura como una licenciatura. Y entonces entro a la carrera de arquitectura y me enamoro del diseño de los espacios, del diseño habitable y de las ciudades. Después, terminando mi licenciatura, al año siguiente me voy a estudiar una maestría en arquitectura, pero con énfasis en investigación en la Universidad Autónoma de Yucatán. Yo quería conocer el mundo. Entré muy chava, tenía 23 años, acababa de terminar de la universidad, y me tocó la línea, porque ahí sí no la elegí yo, fue como, eran 6 líneas de investigación, entonces como que después de las entrevistas y todo nos acomodan en las líneas donde teníamos más como habilidades, y a mí me toca en la línea de investigación de la docencia en la arquitectura. Entonces eso marca mucho pues mi desarrollo profesional, porque estando yo en la línea de docencia de la arquitectura empiezo a darme cuenta de cómo son los procesos educativos, ¿no? Y cómo aprendemos, la cuestión de cómo al aprender a aprender y cuáles son esos procesos cognitivos que llevamos a cabo. Entonces termino en la línea de investigación de docencia, y terminando ahí, pues estando esperando mi fecha de titulación en Mérida, un maestro que fue mi maestro en la universidad llega de director a la escuela y me invita a dar clases. Y me regreso a la UAS, a mi alma mater, regreso ya titulada a dar clases a la universidad, y entonces ahí empiezo pues a desarrollar la cuestión de la docencia, mi eje de investigación. Y yo me voy más enfocada a la cuestión del lado social. Mi investigación estaba relacionada con la cuestión de los valores, las identidades de mis estudiantes. Entonces yo me especializo en la línea de teoría e historia. Era la maestra de historia que estaba medio loca en la escuela y los ponía a hacer maquetas de los templos griegos y los ponía a jugar a hacer en 3D un Partenón ahí en el patio de la escuela. Hice algunos diplomados en paisajismo, en diseño de interiores, pero más enfocado en la cuestión de la historia del arte. Posteriormente tengo la oportunidad de entrar a trabajar a la Unidad Académica de Artes Plásticas, donde también yo soy egresada, a trabajar y a dar clases de historia del arte y de didáctica y pedagogía en el arte. Entonces, pues ahí me empiezo a ver otro fenómeno diferente a lo que como arquitecta estudiábamos, y empiezo otra vez a reconectar con este rollo del arte y de los procesos creativos, porque trabajaba de ese lado. Pasan muchos años y decido, ya consolidada en la Facultad de Arquitectura y en la Escuela de Artes Plásticas, estudiar un doctorado. Y ahí otra vez brinco, ahora no brinqué territorialmente al otro lado, sino en la cuestión educativa, y me voy a estudiar un doctorado en historia. En la Facultad de Historia y Filosofía de mi universidad me voy a estudiar el doctorado, pensando que como soy maestra de artes y de historia, pues me va a ser muy fácil, y pues no. Es otra disciplina y empiezo a entender otros procesos también en la cuestión de cómo pues las ciudades se configuran a partir de su tiempo, de sus contextos, de sus territorios, y hago el doctorado en historia con énfasis en la historia económica, de historia urbana. Yo trabajo en el doctorado, trabajo el tema de los procesos de construcción de la ciudad, porque si bien soy arquitecta, a mí me interesa mucho saber esos territorios, esos espacios que habitamos, cómo se van transformando. Como historiadora, al final termino haciendo ese análisis de la ciudad de Culiacán en el Porfiriato. Ahora sí que conociendo las fuentes primarias, me fui a los archivos, me fui a las actas de cabildo, me fui a los periódicos, que eran cosas que como arquitecta pues yo desconocía, nunca había trabajado con esas fuentes, y me encontré un tesoro maravilloso y me enamoré también de la historia, dije, esto es lo mío. Y ya pues termino mi doctorado, regreso al aula a dar clases, ya con otros conceptos, ¿no? Ya entendiendo que la historia que yo enseñaba no es precisamente lo que necesitamos para entender cómo funciona la ciudad y la arquitectura. Y en ese proceso aparece la posibilidad de la estancia postdoctoral. Entonces me dicen, oye, pues hay la posibilidad de la estancia, pero llega, ahora sí que te voy a platicar de manera muy personal, llega porque a mí me invitaban, cuando ya como doctora, pues te invitan a congresos, ¿no? Y me invitaban a congresos de arquitectura,
y pues todo era movilidad, desarrollo sustentable, la cuestión de las energías, y yo dije, chinga, pues es que yo no soy eso, yo no sé, o sea, sé, pero no soy experta, entonces ¿cómo voy a presentar una ponencia sobre eso? Y por otro lado, los historiadores me invitan a participar con ellos en la cuestión de historia urbana y los procesos y la cuestión del ferrocarril y los impactos de las transformaciones urbanas y todo. Y digo, pues sí está padre, pero yo ya no quiero estudiar la historia, o sea, el porfiriato estuvo bonito, fue un buen ejercicio, pero ya no quiero estudiar el porfiriato. Entonces me sentí en un momento en que ya no sabía qué era. Dije, ya no soy arquitecta, no soy urbanista, tampoco soy historiadora, entonces, ¿qué soy? Era una disyuntiva importante que yo tenía ahí. Y te digo, cuando llega esta invitación, esta posibilidad de hacer una estancia, pues empiezo a averiguar qué es. Yo conocía ya la obra del doctor Eloy Méndez, que es mi investigador anfitrión. Conocía su trabajo sobre la cuestión de los imaginarios, sobre las representaciones, y me parecía bien interesante cómo ellos, él y toda la corriente que él ha formado, porque pues es una persona que ha formado una teoría importante, entendían la ciudad de otra manera, ¿sí? Y esas representaciones de que él habla a partir del paisaje, a partir de los procesos de turistificación, de gentrificación, todo esto me parecía súper interesante, pero no hallaba cómo hilarlo. Hasta que, así, en una plática que yo estaba dando con respecto a la ciudad, me encuentro un exalumno de la Escuela de Artes Plásticas, que es grafitero, y que me dice, oye, Nelly, si nunca has pensado en investigar otras cosas de la ciudad. Y yo, ¿cómo que otras cosas? Pues sí, dice, pues es que nosotros también formamos parte de la ciudad, nosotros somos un lenguaje en la ciudad. Y eso me quedó en mi cabeza pensando, dando vueltas, y me puse a leer con respecto a graffiti. Encontré muy poca información, la verdad. Los sociólogos, los antropólogos sociales han trabajado mucho más el tema que nosotros como arquitectos o como urbanistas, y empiezo a ver tanto el graffiti como el mural urbano como a lo mejor esa representación social que a mí me iba a permitir poder entender a la ciudad contemporánea de otra manera. Sale ese tema y es cuando yo le hago la propuesta al doctor de trabajar el tema de graffiti y arte urbano, que en ese momento yo no tenía tan claro cuál era la diferencia. Yo creía que era una evolución del graffiti, evoluciona en artistas urbanos. Hoy sé que no es así, pero en ese momento lo planteo de esa manera y es cuando arranco con esta temática nueva para poder entender esos procesos sociales que se dan dentro de la ciudad y esos imaginarios y representaciones sociales que están también, que se combinan y que conviven en la ciudad. Está súper interesante. Yo creo que uno de los puntos en común que tiene mucha gente de los estudios socioterritoriales o que pertenecemos a este posgrado es eso, ¿no? Empezamos con una carrera y por alguna razón nos lleva la vida a otros lados, ¿no? Y curiosamente, yo creo que buena parte de la gente que entró a socioterritoriales tiene algunos de ellos son arquitectos, pensando por ejemplo en el doctor Eloy, el doctor Carlos Montero. Hay gente que fundó el mismo doctor Francisco Vélez, ¿no? Que funda este posgrado, pero al mismo tiempo yo creo que es esta necesidad, ¿no? De explicar la ciudad desde otros fenómenos, como tú dices, ¿no? Pero regresando un poco a lo que decías de la historia, ¿no? Me llama la atención cómo de la arquitectura pasas a la historia. Y yo sé que no es un proceso fácil, ¿no? Porque igual he visto, te digo, compañeros que llegan de arquitectura con una formación muy de las artes visuales, porque al final, pues ustedes tienen esta sensibilidad, ¿no? Visual de lo artístico. Al final la arquitectura es una de las bellas artes, pero también de estas cuestiones técnicas, ¿no? Entonces de repente entrar a disciplinas o a ciencias que son un reto al final, porque tienen enfoques epistemológicos que a veces son complicados, ¿no? De cachar, o incluso las mismas técnicas, lo que tú dices, ¿no? El archivo, a lo mejor hemerotecas y demás, que en la vida a mí me pasó, digamos que desde la antropología no nos forman tampoco para el archivo y yo me tuve que ir a meter a los archivos. Entonces de repente tienes muchos desafíos. ¿Cuál crees que fue o cuáles fueron los desafíos así evidentes que tú digas, esto me pasó y no sabía cómo resolverlo, o esto me provocó determinada ansiedad porque a lo mejor sentí que no daba el ancho, no sé, al entrar al doctorado en historia? Fue un reto bien importante que la verdad es que yo no me esperaba. Yo creo que mi primer, así como enfrentón fue ese. Yo creí que iba a fluir muy fácil de una disciplina a otra. Sí, yo nunca me imaginé el cambio de paradigma que iba a tener yo cuando entraba al doctorado en historia. Yo busqué un doctorado
que estuviera en mi universidad porque pues yo ya tenía una familia, tenía hijos chiquitos y yo no podía decir, me voy otra vez al otro lado del país como... Pero también dije, yo no quiero estudiar el doctorado en arquitectura ni en urbano porque sentía que no era un reto, sentía que ya había muchas cosas, no porque demerite esos doctorados, pero dije, quiero probar otra cosa, quiero conocer otras maneras de abordar las temáticas. Entonces, pues llegó historia y en realidad me doy cuenta que está mucho más casado con la cuestión sociológica y con la filosofía, porque ellos estudian esos procesos de conocimiento y todas esas corrientes de pensamiento que se dan, que nosotros como arquitectos no lo hacemos. Nosotros estudiamos las formas, ¿sí? Y si estudiamos historia del arte, pues yo te voy a poder decir los elementos, las proporciones, los materiales, los colores, los equilibrios, los ritmos dentro de las construcciones. Si me voy a la cuestión urbana, yo te voy a hablar de las diferentes trazas y de los diferentes procesos de urbanización que se han dado a través del tiempo. Pero de repente llego a historia y me dicen, ok, pero eso corresponde a un proceso de pensamiento, corresponde a una economía, corresponde a una geografía. O sea, fue difícil, porque aparte es el doctorado en historia en mi universidad, es uno de los doctorados más consolidados de todo, ¿no? Es el doctorado que tiene muchos años, que pertenece al PNPC, que ha ido migrando. Es un doctorado de mucha calidad que es complicado entrar y cuando estás ahí, pues era la única que no era historiadora en primera. Todas las compañeras eran historiadoras menos yo, entonces así como que ellos, pues estaba muy fácil que les hablaran de la historia del tiempo presente, que hablaran de diferentes autores, ¿no? Ahorita, no sé, y yo pues decía, ¿quiénes son? No los conozco, ¿de dónde? O sea, muchísimas terminologías que no, y me costó. Los 2 primeros años fueron muy complicados, porque fue de construir mi manera de pensar para poder entender o empezar a entender cómo ellos abordaban los problemas. Ya los 2 años posteriores, si bien fueron complicados, ya no fueron tan complicados porque también mis compañeros fueron una red de apoyo bien importante. Los historiadores son mucho más serios, son más formales, y los arquitectos pues somos artistas y nos gusta el relajo y todo. Entonces yo llegaba y ya hay cumpleaños, llegaba con mi pastelito y todos mis compañeros sentaditos así nomás me veían. Aparte era de las más grandes, todos eran más chavos que yo, entonces sí fue complicado hasta que logramos hacer un clic. La verdad somos una generación que hoy en día todavía nos conectamos y todo, pero sí de que me costó trabajo, te digo, hasta la cuestión de la personalidad, de las dinámicas que se dan dentro de pues ahora sí que de la profesión. Y el archivo me costó mucho trabajo, o sea, yo no sabía paleografía. Y muchos de los textos que estaban, si bien no era necesariamente paleografía, sí había elementos de las palabras, no sé, en 1878, que fueron de las actas más viejas que revisé, pues los verbos eran diferentes, la manera de redactar era diferente, las palabras, las letras eran diferentes, ¿no? Entonces me costó trabajo. Una amiga también ahí me prestó unos documentos sobre paleografía para poder entender, y ya cuando entendí esas estructuras, pues ya me fue más fácil leer el archivo. Pero estuvo bien interesante porque hubo términos que yo no conocía, que no entendía qué significaban, y que era regresarme a decir, oiga, profe, es que aquí, ¿esto qué significa? ¿Qué es? Y los historiadores pues no sabían, porque yo estaba leyendo actas de cabildo para pedir permiso para quitar una barda, y había términos que no ni yo ni ellos sabían. Entonces era irme con los arquitectos y decir, oye, esto que no, pues búscate tal libro de conservación, a lo mejor ahí encuentras, y basándome en eso empezar a buscar los conceptos para poder entender lo que sucedía. Eso fue muy complicado, entonces, incluso en términos que ninguno de los dos, no, ni arquitectos, bueno, ni tú en este caso. No, a mí me decían una albarrada, y yo decía, ok, albarrada, ¿qué es una albarrada? Pero pues ya que te dice, bueno, en el libro de conservación habla de las albarradas, pero de las que había en la arquitectura prehispánica. Sí, pero yo estoy en 1878, o sea, eso no es prehispánico, aquí nunca hubo un asentamiento como tal. ¿Qué es una albarrada? Y que no, pues ellos pedían permiso para quitar o para poner una albarrada, y yo no entendía qué era, ¿no? Entonces fue andar buscando hasta que por ahí alguien, un documento ya de Guanajuato, donde hablaba de las albarradas, y son las bardas. O sea, cosas tan sencillas como esa que yo no entendía, porque decía, bueno, ¿por qué piden permiso? Pues de que la albarrada que queda a medio del arroyo, que es, ¿no? O la cuestión de cómo te narran no sé, me toca revisar cuando ponen los primeros drenajes en la ciudad, entonces también ellos hablan de unos cuencos,
y que pedían permiso para enterrar el cuerpo, y decía, ¿qué es eso? Y pues eran como tubos de barro que hacían y que conectaban, pero no le decían tubos, pues entonces era la manera en que ellos conectaban las aguas negras para tirarlas al río. Entonces también pues, yo no me imaginaba, decía, están al aire libre, pero en eso decían que no estaban al aire libre. Entonces fueron bastantes procesos hasta entender, también irte a la fotografía, porque igual, por ejemplo, me toca también la cuestión del alumbrado público, y yo no entendía cómo estaban esos focos. En la descripción me encontraba exactamente a la mitad de la calle, colgado a media calle, en un cruce de calle, colgado a la mitad. Y decía, pero los postes no pueden estar ahí, porque entonces... Pero al final ya cuando no entendí, me fui a una de las compañeras y me dijo, oye, pues hay fotografías históricas, revísalas, y ahí me doy cuenta que antes de que llegara la luz eléctrica, que no se utilizaban postes, eran cables que colgaban y estaban colgados exactamente en el centro de la calle, la lámpara de aceite. Ah, ok, entonces no había un poste ahí, sino que estaban colgados, y eran cosas que pues no... Tú hoy en día en tu contemporaneidad, que son cosas que no te cuestionas. Yo creo que incluso la manera de pensar, ¿no? Tuviste que cambiarla porque damos por hecho cosas del presente, pero cuando nos hablan del pasado siempre las queremos referir al presente, ¿no? Entonces es extraño porque no hay como una concordancia entre lo que conocemos y lo que existía, ¿no? O lo que te describen. Ha de haber sido realmente muy interesante, pero yo creo que al final también aprendiste mucho y pudiste encontrar cosas diversas. Y yendo al tema que nos atañe, que es precisamente el graffiti, ¿cuál es el tema que estás tratando en tu estancia? Este proceso me sirvió para poder hacer como un diagnóstico estos primeros 2 años de estancia que termino ahorita en noviembre. Fue prácticamente hacer un diagnóstico de qué es lo que hay en mi ciudad y cuáles fueron los procesos que los llevaron a conformar. Entonces el primer año fue mapear. Hicimos, pues, como soy maestra de la universidad, tengo la oportunidad de poder pedir prestadores de servicio social. Entonces armamos el proyecto para poder hacer un registro de las piezas que hay en la ciudad, ¿sí? Y ahí partimos de, bueno, el primer reto fue entender que no es lo mismo un mural que un graffiti. Ese fue el primer reto, y hay documentos, pero insisto, no están tan enfocados en la cuestión de la ciudad, sino que todos dicen son territoriales porque lo hacen las bandas para marcar su territorio, tienen que ver con la cuestión de la delincuencia, y en muchas ocasiones marcan cuestiones para delinquir. Eso es lo que la gran mayoría de los textos te dicen. Pero cuando yo empiezo a acercarme, que fue otro trabajo también complicado, de que los chavos grafiteros me aceptaran a querer platicar conmigo, a querer abrirse, a contarme sus procesos, me doy cuenta que a lo menos en mi ciudad no es así, porque en Culiacán vivimos una dinámica social muy compleja con esta cuestión del narcotráfico, que bueno, ahorita está así en efervescencia importante, pero aquí no hay bandas. Las hubo en los 80s, cuando llegan los primeros cholos y los primeros vestigios de ese graffiti que viene chicano, que viene de Los Ángeles y que viene de Tijuana. Sí, en ese momento hubo, pero el desarrollo principal se da cuando esas bandas ya no existían, porque el narcotráfico las disuelve. Entonces hay 2 grandes grupos que manejan la ciudad y que tienen la ciudad controlada, y que no hay de que de esta calle para allá es mía dentro de los grafiteros. Entonces ellos mismos me comentan que en Culiacán es una ciudad muy amable para trabajar, porque pueden pintar en donde sea. Y en efecto, en el mapeo que nosotros hacemos, encontramos que el mismo grafitero tiene obra por toda la ciudad. O sea, sus bombas están en toda la ciudad, sus tags están en la ciudad. Entonces no había esa correspondencia con lo que me dicen los textos de que es una cuestión meramente territorial. Ellos más bien lo mencionan como que es un lenguaje entre ellos. Ellos se comunican, pero no se comunican de una comunicación fluida, sino más bien es, yo estoy aquí y hay otro que llega y que también quiere estar ahí, quiere estar más arriba que yo. O sea, es como un reto, como un juego entre ellos. Entonces te digo, y cuando les pregunto, los murales, eso no es graffiti, eso no somos nosotros, o sea, se deslindan completamente. Ok, entonces desde ahí ya mi hipótesis tenía un detallote, ¿no? Y empiezo a buscar a los chavos que son muralistas urbanos, ¿no? Y entonces ya me doy cuenta perfectamente que son 2 perfiles completamente diferentes. Los grafiteros arrancan a los 13, 14 años, sobre todo en la secundaria, por esa cuestión de pertenecer a un grupo, pero no es un grupo precisamente de pandillas,
sino más bien es un grupo de muchachitos de la misma secundaria que quieren darse a notar y que son los desastrosos que se pintan las clases y que lo que hacen es que el que dibuja mejor, pues le consiguen unas latas, se las roban y es ir a pintar, en donde sea. Y por otro lado, los chavos que son muralistas urbanos en su gran mayoría tienen una profesión. Son diseñadores gráficos, son artistas plásticos o son arquitectos. Y inician en este rollo del mural ya más grandes y tienen una formación académica diferente, o sea, ellos sí tienen una formación académica. Dentro de los grafiteros hay quienes estudiaron diseño gráfico, hay quienes son tatuadores, hay quienes son administradores, hay quienes son enfermeros, doctores, militares, pero no tienen como un perfil a diferencia de los muralistas. Y sí hay grafiteros que migran al mural, pero no son todos. Es que el graffiti son diseño de letras, no hay otra cosa. Para hacer graffiti tiene que haber letras, porque podrán usar el spray y podrán hacer muchas cosas, pero si no hay graffiti, o sea, hay unos murales muy bonitos que son hechos con el aerosol, pero no tienen letras, entonces eso no se considera graffiti. Hay grafitis que tienen personajes, que es donde le ponen una flor, le ponen un personaje de un femenino, o le ponen caricaturas, que son caracteres, le llaman ellos. Ahí sí es graffiti porque lo importante es el diseño de la tipografía. Y esa tipografía está relacionada con su apodo. Entonces, por eso es que ellos dicen que es un lenguaje. O sea, no es porque sea una oración estructurada, sino más bien es: yo estoy en la ciudad. Yo blog estoy en la ciudad. Entonces, eso, y si no está su nombre o si no hay letras, no es graffiti. En cuestión de profesión no hay un perfil, pero sí hay un perfil en la cuestión, en las edades que inician. Todos inician en las mismas edades. Todos inician en el proceso de empezar primero a dibujar en la libreta y posteriormente migran a las paredes, pero también hay como un proceso. Empiezan haciendo tags, luego brincan a hacer bombas, de las bombas empiezan a hacer piezas, después ya empiezan a trabajar 3D, white style, carácter o piezas ya mucho más complejas. O sea, tienen un proceso que ellos mismos, es más, ahora el 15 de julio presentamos un documental que hicimos con ellos. Metí un proyecto para hacer un documental con PACMIC. Entrevistamos a varios de ellos, y ahora sí de manera más formal con esto, y ellos nos platican esos procesos, pues, y nos dicen que el graffiti nunca se va a acabar porque ellos siempre van a estar ahí. O sea, forma parte de apoderarse de la ciudad y decir: oye, la ciudad también es mía, también yo puedo estar en la ciudad. O sea, ¿por qué nada más está el espectacular de la Coppel o está el espectacular de la Pepsi o de Coca-Cola? O los partidos políticos que acabamos de vivir ese proceso de que todo se saturó y dicen: oye, ¿y ellos por qué no y por qué yo no? Si yo vivo aquí, yo paso todos los días por aquí porque hay que agarrar el camión, yo me siento en estas escaleras a esperar todos los días cuando salgo de la prepa, porque yo no puedo, ¿sí? Entonces es esa cuestión de pelear un espacio en la ciudad, no de reclamar más que pelear. Hablando de reclamar o pelear, esta resistencia que muestran al apropiarse de esta manera de la ciudad, los lugares que eligen para poner un graffiti forman parte de su itinerario o solamente deciden en algún momento: quiero ese espacio. ¿Te han contado cómo eligen los espacios? Mira, tiene mucho que ver con la cuestión de la visibilidad. A ellos les importa que los otros grafiteros lo vean. Más que lo veamos tú y yo que transitamos la ciudad, a ellos les importa que los otros grafiteros vean, porque es más, valga la palabra, chingón el que pinta en un lugar que se ve más. O sea, el que tiene como más riesgo, el que pintó al lado del ayuntamiento y es porque se atrevió a pintar ahí, ¿no? O el que pintó más alto, y hay una cosa que ellos le llaman trepes, que es, si te has dado cuenta, los edificios altos, en la parte de arriba de repente hay graffiti que están como colgados. Entonces, esos son trepes. Entonces, el primero que pinta, pues se cuelga tantito y pone su firma. El reto es que el que viene, que quiere hacer más que ese, es colgarse y hacerlo más abajo, irlo avanzando hacia abajo. Entonces esos son los trepes, son como retos que ellos mismos se ponen. A veces ni siquiera se conocen físicamente ellos, pero saben que el Denser pintó en ese, yo voy a hacer más fregón el Denser y me voy a colgar más abajo y voy a pintar mi nombre, pero va a llegar otro que va a querer ser más que tú, y así van haciendo esas competencias. Pues entonces sí tiene mucho que ver. Por lo que yo he visto, más que territorialmente de marcar un territorio, es que me vean. Por ejemplo, hay un caso de un chavo que es tagger, o sea, él hace su firma. El tagger es la forma más básica y más ilegal del graffiti.
que es esas firmas que vemos nada más que es con una spray así como un nombre, como una raya. Él solamente Stagger, él no hace otro tipo de piezas porque dice que es su esencia, y él hizo uno en las escaleras de la catedral. Entonces fue súper sonado porque de repente aparecen en las escaleras de la catedral así más grandote, sale en el periódico, o sea, la catedral indignadísima y todo. Y cuando lo entrevistamos, le digo, bueno, ¿por qué lo hiciste? Pues porque yo de plebe me sentaba ahí todos los días a esperar el camión y yo veía que pasaba mucha gente y decía, algún día voy a hacer aquí, que todos vean que pude. Y lo hace y fue, no, y entonces todo el mundo es, uy, el MAD es el ídolo porque fue el que se atrevió a hacer eso, ¿no? Y ahora dice que gracias a él la gente regresó a la iglesia porque le pusieron barda y todo. Y él, o sea, él está muy orgulloso de esa pieza, que dice que pues no fue mala experiencia para él porque pues se puso muy... Todo el mundo supo que había alguien, ¿no? Entonces ya, es fulanito. Nosotros guardamos identidad, no sabemos ni cómo se llama, nomás es el MAD. Pero estuvo bien interesante eso que dijo. Bueno, le digo, ¿pero por qué la catedral? ¿Tenía algo que ver porque era un ícono de la ciudad o porque tenías algo en contra de la iglesia? No, es que yo me paraba y veía que pasaba mucha gente y yo lo que quiero es que la gente me ve. ¿Dónde? Pues aquí. Ok. Oye, y en cuestión de género, ¿cómo es la dinámica? Fíjate que aquí hay muy poca, hay solamente así, grafitera, hemos ubicado una. Hay otros que son novias de los grafiteros que en ocasiones los acompañan. Y hay una chava que encontramos sus pintas, pero no sé quién es, no la he podido identificar, nadie sabe quién es. Entonces, no te puedo decir, a lo mejor sí es una chica, a lo mejor es un chico, no sé, o sea, nada más te digo, tenemos una que ya la entrevistamos, que ya no se dedica al graffiti, ella inicia también en la secundaria, igual que todos, y pinta, pero ya no lo hace. Por cuestiones de seguridad, más que cuestiones de seguridad, porque pues al final de cuentas son las chicas las que se embarazan, que tienen que sacar adelante a los hijos, que ya no es tan fácil. Entonces te digo, las pocas que están presentes en la escena son porque acompañan al novio o acompañan al marido a pintar en la noche para echarle aguas, pero no son las protagonistas aquí. No sé, en otras ciudades probablemente, porque he visto que hay muchas muy activas. En Europa hay muchas chavas que pintan, pero aquí no sucede. Y en cuestión de edad, o sea, empiezan lo que dices, 13, 14 años, ¿y cuál es la persona, el grafitero más grande que te has encontrado? Es un chavo de mi edad, casi cincuentón, y él sigue pintando. Ellos describen el graffiti como un virus, ellos están enfermos de graffiti y lo necesitan. Hemos entrevistado gente que, o sea, yo en estas entrevistas, una de las maneras de poder entrar a su círculo, porque al principio pues llegabas como buena académica, ¿no? Con tu libretito, un guión de pre-entrevistas, hablas, pides una cita y todo, pues, todos me dijeron no, nosotros no queremos nada con el gobierno, no queremos nada con las instituciones, no. Y un día viendo a mis hijos, viendo podcast, dije, oye, pues yo puedo hacer eso. Tengo la suerte que tengo un hermano que es productor y que hace fotografía social. Le dije, oye, quiero hacer un podcast. ¿Para qué? Dije, porque es que creo que ese formato me puede funcionar con los chavos para que me dejen entrevistarlos, porque es un lenguaje que ellos hablan. Y empecé a buscar podcasts de graffiti, hay un chorro de podcasts de graffiti de ellos, o sea, no de Culiacán, pero de muchas partes, y hay uno que se llama Relegados, que es en México, que produce un chavo que es de aquí de Culiacán, Keops, así uno de los grafiteros más importantes a nivel mundial, porque ha pintado en Australia, en un chorro de partes, es de Culiacán. Entonces, los chavos con los primeros, oye, dice, pues es que, ¿no has visto el podcast de Keops? No, velo, vas a entender muchas cosas. Entonces empecé a ver ese podcast y de ahí me surgió la idea y ya tenemos un podcast que se llama Que los muros hablen, que ya terminamos la primera temporada con 10 entrevistas entre grafiteros, muralistas, instituciones que apoyan de cierta manera. Entonces fue la manera, ese formato fue la manera que a mí me permitió que ellos se abrieran y me contaran un chorro de cosas. Al principio así como que muy tímidos, me cancelaban, luego me decían que no. Entonces eso me permite, te digo, acercarme a ellos y poder entender esos procesos, de dónde vienen, en qué edad salen, y luego pues sí, se conocen muchos entre ellos, no todos, pero sí se conocen en donde pintan. Entonces eso nos abre la puerta pues después hacer el documental, porque ya teníamos una relación con ellos que dijeron, sale, sí queremos que la gente sepa quiénes somos, pues sí, o sea, no quiénes somos de nombre, pero sí quieren que la gente valore y vea que no es nomás rayar por rayar, sino que es un proceso creativo y es donde todos coinciden en que es un virus. Dices que
yo no puedo dejarla hacerlo. Hubo gente que no quiso salir en el podcast porque son doctores y decían que ellos, por ejemplo, después de la pandemia, que estaba la cosa súper fuerte de que estaban encerrados y todo, ellos salían en la madrugada y antes de irse a su casa se iban a pintar. Y decían, pero ¿qué te motiva? No sé, es algo que yo necesito y que yo voy y pinto, hago 2 bombas y ya me puedo ir a mi casa tranquilo a dormir. O que yo salgo de trabajar a las 9 de la noche y en lugar de irme a mi casa me voy. O que estoy en mi casa y a la 1 de la mañana alguien me manda un mensaje, hey, vámonos a rayar. Se salen, se ponen los tenis y se van a caminar la ciudad a rayar. Ellos no saben cómo mencionar ese proceso, ¿no? Yo le digo, pues este proceso creativo es esa necesidad de decir, aquí estoy, o de construir algo. No saben verbalizarlo, pero ahí está presente y fue una constante. Todos dijeron, yo hasta que me muera voy a ser grafitero. Así ya me haya policía, así ya me haya caído, ya me haya, o sea, les han pasado 1000 patoaventuras en fantasmas, rateros, trampas, todo. Está bien interesante porque es eso, ¿no? Como dices, esta cosquillita que tiene la gente creativa, ¿no? Que tengo que sacarlo de alguna forma. Y en este caso es ese, ¿no? Lo que dicen ellos, el virus del graffiti, que es muy, muy curioso cómo lo mencionan, ¿no? Como, o sea, parece algo negativo, al final una enfermedad, algo que te invade el cuerpo, pero que te permite comunicarte y crear grupo, ¿no? Y tener un espacio de, pues sí, como de, para soltar estas preocupaciones, ¿no? Que tienes en la semana o que tienes en el día. Entonces es una manera muy particular, precisamente, ¿no? Como de sacar todo eso. Es una actividad súper cara. O sea, todo el mundo que, ay, esto chulo. O sea, cada lata de spray te cuesta 80, 100 pesos y para hacer una pinta decente necesitas unas 7 latas, pues. Es una actividad de mucho riesgo, entonces la hacen de verdad porque lo necesitan. De otra manera, ¿quién va a irse a gastar? Oye, trabajan toda la semana albañiles y el fin de semana o en la noche van y se friegan 700 pesos pintando. Y eso es bajita la mano y con materiales de los más normales, ¿no? Porque en uno de los podcasts nos cuentan todas las patoaventuras para cuando no había materiales que no llegaban a Culiacán. Cómo ellos aprendieron a mezclar colores, se dieron cuenta qué pinturas les servían más, hasta que ya ahorita hay toda una industria para el graffiti con marcas especializadas, con chorro mil colores. Entonces, cómo ha ido evolucionando y nos cuentan desde que le sacaban copias a las tipografías que se traían de Tijuana y se las rolaban ahí en una arcade de maquinitas, ahí se compraban las copias para ver los diseños. O cómo los veían en los videos de MTV, veían las letras atrás en el fondo, en la escenografía, y de ahí lo sacaban. Hoy en día que ya es un mundo de información en internet, tú entras y buscas y encuentras todos, ¿no? Los chavos que están haciendo graffiti es ya ahí en la iPad dibujan y lo hacen a los otros que lo dibujaban en la libreta y que son mismos que dibujan la libreta de ahorita, ya traen iPad. Me pareciera, por ejemplo, que este señor Steve Jobs no fue el creador de la tipografía en la computadora, pero teníamos gente haciendo tipografía desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Solamente que es una tipografía que se expresa en la ciudad, ¿no? Y ya hablando específicamente del evento que estás organizando, que es el Seminario Internacional de Investigación de Graffiti y Arte Urbano. Cuéntanos de este evento. Pues mira, este evento surge precisamente por esta cuestión de que no me doy cuenta, y no solamente yo, de que hay poca producción con respecto a la cuestión del graffiti y el arte urbano, porque hay que separarlos, son dos cuestiones. O sea, que los dos coinciden en el espacio urbano, en el espacio público de la ciudad, pero no son la misma cosa. No tienen ni el mismo objetivo, ni los mismos procesos creativos, ¿no? Entonces, hay que separarlos muy bien. Me toca participar en un evento en Querétaro con respecto a las visualidades de la ciudad. Estaba enfocado en la cuestión de la historia de la fotografía, pero proponemos una mesa sobre graffiti y arte urbano. Entonces llegan 14 ponencias que dije, mira, qué padre, llegaron más, pero al final se nos concretaron 14 ponencias. Y ese día, después de las ponencias, pues nos quedamos platicando algunos y, oye, pues qué padre que coincidamos, qué padre que no soy el único que anda investigando sobre eso, que no soy el único que está queriendo darle una formalidad a la investigación con respecto al graffiti y al arte urbano. Y ahí queda, ¿no? Porque pues ya cada quien se fue a sus actividades, yo estaba empezando la estancia, traía un chorro de trabajo, pero dentro de mis actividades, de mis entregables famosos que tenemos que hacer en la estancia, yo había puesto que quería hacer un seminario, porque a mí yo ya había hecho seminarios cuando trabajé en el gobierno del estado sobre patrimonio,
o en la escuela con mis estudiantes, entonces me pareció una manera muy padre de conectar con la gente que está haciendo el mismo tema que tú. En esta locura invito a una compañera, a Vanessa, que ella también está en la estancia conmigo, que también es de Sinaloa. Le digo, oye Vanessa, ¿qué onda? Ayúdame, vamos a hacer este seminario. Ella trabaja turismo, y dentro del turismo un fenómeno que se está dando en los procesos de turistificación de los pueblos mágicos aquí en Sinaloa, que ya nos dimos cuenta que es en toda la República, es la cuestión de hacer murales para diseñar escenarios turísticos, ¿no? Todo lo que pasa en Cholula, en todos los pueblos mágicos que están atascados de murales. Entonces, le digo a Vanessa, oye, pues tú que trabajas turismo, analiza este lado y yo hago otra cosa. Y ahí conocemos a Marco Tulio, también otro postdoc ahí del instituto, de la doctora Elizabeth, que él es grafitero y él trabaja el grafiti y las estéticas de la calle. Entonces lo conozco, hacemos mancuerna y empezamos los tres a trabajar en la organización de este evento, y ahorita pues ya estamos a punto de arrancarlo. Es del 16 al 18 de octubre y tenemos 3 ejes temáticos que nos parecieron importantes poderlos trabajar y ver desde diferentes perspectivas lo que sucede en nuestro espacio público. El primero, que es el que coordina Marco Tulio, es escritores de graffiti y productores de discursos culturales visuales de la reivindicación identitaria. Entonces él trabaja más la cuestión, o en ese punto pusimos más trabajar la cuestión de las estéticas, ¿sí? La cuestión estética de esos procesos de apropiación en el espacio público. El otro tema es el que coordina Vanessa, es la construcción de imaginarios como escenarios turísticos a través de los diferentes tipos de graffiti y arte urbano. Entonces en esa línea es ver, pues bueno, cómo se han utilizado estas representaciones sociales para construir esos imaginarios que el turismo nos quiere vender, ¿no? Como el turismo se inventa leyendas y las pone en las paredes, y a la mera hora la población originaria dice, no, eso no pasa, pero ahí está en un mural para que la gente se tome la foto, ¿no? Entonces ese es el otro eje temático, y el último eje temático es el eje temático que yo coordino, que es sobre la cuestión de las violencias. Es el graffiti y arte urbano, narrativas visuales que cuestionan las violencias, problemáticas sociales, políticas y culturales a través de acciones artísticas. En este eje, pues coinciden ahora sí que grafiteros y artistas urbanos de precisamente esos procesos de cómo el arte también no solamente son escenarios turísticos o son lenguajes que usan los grafiteros, sino que también el arte urbano y el graffiti ha servido como un medio de visibilizar luchas, de denuncia. Por ejemplo, pues en Sinaloa, con la cuestión de los desaparecidos de la violencia y del narcotráfico, hay un trabajo importante de colectivos que utilizan el arte urbano tanto en mural como en sticker, como en gráfica, en estos stenciles que ponen para la búsqueda, ¿no? O la visibilización de las búsquedas, porque pues en realidad un mural no te va a regresar a tu hijo, pero sí es decirle a la ciudad que hace falta a tu hijo. Esa mesa está enfocada en eso, y no solamente en eso, sino también cómo hay comunidades que se organizan y hacen un mural en contra de la gentrificación, hacen un mural en contra de la cuestión de depredaciones de biodiversidades. Entonces esa mesa está enfocada en eso. Entonces son esas 3 como grandes temas en los que vamos a trabajar, y pues ya ahorita tenemos 52 ponencias, que pues tenemos ahora sí que un programa muy nutrido. Nunca creímos que fuéramos a lograr tanto. Hay 9 ponencias que son internacionales, de diferentes países, sobre todo latinoamericanos, Brasil, Colombia, hay Argentina, Perú, y bueno, algunos que se me van, pero está interesante las propuestas de ellos también, pues para escuchar qué más sucede. Y hay desde sociólogos, arquitectos, artistas, urbanistas. Entonces creemos que va a ser muy enriquecedora este seminario para empezar a conocernos, y esperemos que no sea nomás el uno. Queremos que esto se consagre, y la intención también de este seminario, aparte de conocernos y de conocer nuestras diferentes posturas, es pues la creación de una red de investigación con respecto al grafiti y el arte urbano, ¿sí? Poder si podemos integrarnos de esa manera. Sin duda es un evento, yo creo que muy importante, como dices, para conocer a la gente que ya hace este tipo de investigación, y yo creo que también es una temática que está tomando mucho auge por lo que dices, esta cuestión de la estandarización de los espacios, los pueblos mágicos ahora con su invento de barrio mágico, que también tú ves, por ejemplo, los barrios de la ciudad de Puebla, los barrios fundacionales, y ya hay varios, ¿no? Ya hay varios que tienen esta estética, ¿no? De lo turistificador, pero también hay otros barrios en donde trabaja gente
que es independiente de estos colectivos, digamos, que están trabajando en pro de la turistificación. Están otros que se reúnen año con año para hacer eventos en donde ellos puedan mostrar su arte, ¿no? Entonces tienes como a estos dos agentes al menos que están también luchando por espacios que son sus espacios, pero que están siendo utilizados también para, pues en este caso, una tendencia, ¿no? De la lógica del capital, la lógica del turismo. Están siendo utilizados por las instituciones y por las empresas. Acabo de ir a un congreso donde hice una pregunta sobre, precisamente en Barcelona, en Colombia, con respecto, y el doctor lo menciona como una domesticación del arte urbano. Y dices, es cierto, o sea, las instituciones, Comex, las grandes firmas, Coca-Cola, Nor Suiza, ahora hasta Maruchan está haciendo murales, utilizan a los artistas, o no, es que ya no eran graffiti porque el graffiti es feo y ensucia la ciudad, mejor vamos a hacer murales para que se vean bonitos. Por más que quieras, el graffiti no va a morir porque el graffiti está y es un lenguaje que es como quitar, no sé, no vas a quitar los grafiteros de la calle porque ahí están y van a seguir siempre. Pero, ¿por qué decir que es feo? Es otro lenguaje, ¿no? Y la calle es tan de ellos como de nosotros. Y decir, no, es que voy a poner un artista, traje un artista. ¿Qué es lo que sucede con esas instituciones que traen un colombiano que pinta en Culiacán y dices, pues, ¿qué sabe nosotros? Hoy en día los artistas urbanos se han empoderado y han reclamado su lugar, pero siempre al auspicio de una institución, ¿no? Entonces ahí hay ciertos bemoles en la cuestión de qué pueden pintar, en dónde van a pintar. Es un trabajo legal, por lo tanto es un trabajo con una calidad de manufactura muy buena. O sea, la verdad es que aquí ahorita hay un proyecto que se llama Vamos a pintar, algo así, se me va el nombre, pero van a ser 500 murales sobre la paz en la ciudad. Se ven muy bonitos. Hay algunos donde los niños han participado, los alumnos de las secundarias han participado en murales colaborativos, que son metodologías que los chavos han inventado, los artistas han inventado para hacerlo, que tal vez estaría interesante poder documentar esos procesos, pero que al final de cuentas hay algo que tienes que poner, ¿no? Y pues digo, ya llevamos 350 y no quiero demeritar esa labor. Creo que es una buena labor, creo que es una buena intención, que más adelante vamos a poder evaluar, porque pues ahorita con este Culiacanazo Fest, que ya tenemos 2 semanas con esto, pues ya pintaron 350 murales. Y la violencia ya está. Entonces, ¿qué tanto impacta, no? ¿Qué tan válido es estos nuevos signos y símbolos de la paz que estamos queriendo imponer ante una sociedad donde ya la narcocultura está tan arraigada que está muy complicado? O sea, nuestra situación como sociedad y como ciudad en cuestión de territorio es algo muy complicado, que pues a lo mejor baja de aquí en una semana, ¿no? Y ya podemos volver a salir a hacer nuestra vida diaria, pero no se va a ir. Es como el COVID, en realidad dicen, es que estamos en otra pandemia, sí es cierto, el narcotráfico a nosotros. Y yo creo que no nada más Culiacán, ¿no? Yo creo que en muchas ciudades del país el narcotráfico es una pandemia, porque la gente se compró la idea de las series colombianas donde el narco es el ídolo y tiene a todas las mujeres del mundo y su vida es bien padre, pero vívelo como lo estamos viviendo nosotros ahorita, que tus hijos están en clases virtuales, que te da temor salir al súper porque te puede agarrar una balacera, te pueden quitar el carro o pueden desaparecer a tu vecino. Y dices, pues no es una narcoserie, es la vida real y ahí está. Pero también nos levantamos y nos dijimos, vamos al gym, vamos a caminar, aquí no pasó nada, algo que no veo y sigo con mi vida. Entonces es complicado, que te digo, por eso el arte urbano puede ser una herramienta, pero no es la solución. Entonces no quiero demeritar el trabajo que están haciendo, está muy padre. La verdad es que aparte los muchachos se han profesionalizado porque arrancaron sin saber ni cómo cobrar, ni cómo sacar materiales, y ahorita ya ellos mismos les han dado cursos, entre ellos mismos se han dado cursos, o sea, se están preparando pero no, son procesos que habrá que evaluarlos más en unos 10 años, yo creo. Y por eso es importante este tipo de espacios en donde precisamente, ¿no? Se piensa, se habla, se analiza, y yo creo que en algún momento también se hablará con los mismos actores que puedan llegar a estos lugares. Esto está enfocado en la investigación, a los académicos que estamos tratando de construir metodologías y de construir muchas cosas para entender el fenómeno. El Estéticas de la Calle son ellos. O sea, a mí me emocionó muchísimo es ver a los chavos de Guanajuato, de Michoacán, grafiteros que llegaron a platicar sus experiencias, los procesos, y aparte
que algunos de ellos también ya están estudiando una maestría, entonces te presentan sus problemáticas, cómo han mapeado, cómo han tratado de explicar estos fenómenos. Está súper interesante, porque ellos son la voz, nosotros estamos viendo a esa voz. Son dos maneras diferentes de abordarlo, pero al final cuentas vamos a la visibilización y a la documentación de todos estos procesos. Ahí voy a estar seguramente. Muchas gracias, Mariana. Sin duda yo creo que es importante que la gente vaya, también para que se comprendan este tipo de expresiones que han sido también vistas de una mala manera, a veces tomadas como cosas ilegales o de poblaciones que tienen determinadas carencias, ¿no? Entonces yo creo que también acercarse a estos lenguajes es muy importante para comprender lo que pasa en las ciudades, que son lugares complejos, ¿no? Entonces parte de su complejidad es la variedad y la diversificación que existe en ellas. Y bueno, otra vez gracias por haber aceptado esta invitación y los invitamos a asistir a este seminario. Muchas gracias. El arco. Hoy en esta sección comentamos con ustedes el artículo Intervención sostenible de la imagen urbana de Puebla a través del grafiti y el muralismo en los últimos 10 años de Gema Margarita Morales Cuadra de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. La autora caracteriza como empírica descriptiva la investigación de la cual se deriva este artículo, ya que estuvo basada en la observación, evidencias del arte urbano en el municipio de San Pedro y San Andrés Cholula y el barrio de Xanenetla en el estado de Puebla. Su objetivo de investigación era poner a prueba la hipótesis de que el muralismo y el grafiti pueden ser utilizados para intervenir la imagen del espacio urbano de manera sostenible. La autora considera el concepto paisaje urbano como un elemento fundamental de su investigación. Este puede ser definido como el resultado de la configuración del espacio temporal de un sitio, a partir del conjunto de elementos físicos, naturales y humanos, y que se manifiesta por el predominio sustantivo de estructuras construidas y usadas por las colectividades humanas, tales como edificios, espacios públicos, mobiliario urbano, etc. De paisaje urbano se desprende la imagen urbana que, en palabras de Morales Cuadra, está conformada por los diferentes elementos naturales y construidos por el hombre que se conjugan para conformar el marco visual de la ciudad, relacionado de manera directa sus usos y costumbres. Como ya se vio en la primera parte, el grafiti y el arte urbano, tratado en el artículo bajo el nombre de muralismo, no son la misma expresión visual, por lo que la autora muestra, a través de una tabla, sus diferencias. La parte fundamental del artículo es la exposición de diversos fragmentos de entrevistas realizadas a 3 personas. El Dr. Eloy Méndez Sainz, quien está ligado al ámbito de los estudios socioterritoriales y es profesor investigador de nuestro posgrado. Alfredo Atala, quien al momento de la investigación era subdirector del colectivo artístico Tomate, grupo que ha realizado diversas intervenciones en barrios de la ciudad de Puebla, y Cristian Sasek, habitante de San Pedro Cholula y grafitero por convicción. Para enterarte de los detalles que los entrevistados dieron a la investigadora y para conocer sus reflexiones sobre estas pláticas urbanas, te invitamos a consultar el artículo en el blog del podcast, cuyo enlace se encuentra en la descripción de este episodio. Muchas gracias por habernos acompañado y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos pronto en La Quinta Casa.